Pero les diré que no es casualidad que Nayib Bukele lleve llamando terroristas a unos supuestos traficantes de drogas desde hace años. No es caso. Me encantaría contestar alguna de las preguntas del público, si las hay, pero después... Muy ansiosa también porque se le responde a sus preguntas. Entre ellos está, en el contexto de tipos penales, es como la afiliación a organización terrorista, artículo 5 del decreto ley 25475, o figuras de apología que no requieran un peligro concreto. ¿Cuál es la línea jurídica mínima y material que debe transgredir la expresión o el pensamiento disidente para ser considerada una conducta punible desde el derecho penal de acto? Específicamente, ¿es suficiente con que la ideología del disidente sea la misma de un grupo terrorista, Pensamiento Gonzalo, o se exige un nexo de funcionabilidad probada, material, logística o de mando, que demuestre que la expresión ya no es disidencia, sino una pieza orgánica indispensable para la subsistencia de la estructura criminal, sin la cual dicha estructura se vería afectada en su operatividad o capacidad de actuación terrorista? Hay otra pregunta también, dice, considerando su reflexión sobre la tensión entre seguridad y libertad, ¿cree que la interpretación del delito de pertenencia en el caso Perseo Movadef vulnera la libertad de asociación y expresión al no distinguir entre militancia política y adhesión activa a fines terroristas? ¿Cómo deberían establecerse los criterios diferenciadores? Y la última, en su crítica al derecho penal del enemigo, usted advierte del riesgo de convertir la mera sospecha o afinidad ideológica en delito. ¿Considera que en la sentencia del caso Perseo el sistema penal peruano incurre en esa lógica de criminalización del enemigo político más que en la persecución de hechos objetivamente lesivos? Esas serían las preguntas. Digamos, en teoría, la respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es el límite que hay que sobrepasar para que una actividad política, y el terrorismo es una actividad política, pase a ser delictiva? Pues la respuesta es muy sencilla. El sujeto que realiza esa actividad debe estar integrado en una organización que está diseñada para practicar la violencia política. Es decir, la subversión no delictiva, esa es la terminología de las dictaduras, de las dictaduras militares de América del Sur de toda la vida. No hay subversión criminalizable sin la realización de conductas delictivas. Por lo tanto, con independencia de lo que uno piense, después de tantos muertos, que alguien a día de hoy siga pensando que Abimael Guzmán era un profeta, pues yo particularmente no puedo estar de acuerdo. Creo que la historia demuestra que su análisis de la realidad del Perú, con todo respeto lo digo, era errada. Ahora bien, decir que eso es terrorismo, pensar de esta manera, y aquellos que piensan que no debería existir, tienen, por ejemplo, convicciones religiosas milenaristas incompatibles con el sistema político, mientras estén en su casa y piensen lo que están pensando, precisamente nuestro sistema consiste en que solo aquello que es intolerable en política, en este caso estamos hablando del ejercicio de la violencia, puede ser reprimido. De lo contrario, no estamos en un sistema como el propio sistema se define a sí mismo, de libertades. No estamos en un Estado de Derecho. Entonces, yo con los datos que he podido examinar, me parece evidente y muy llamativo, quizás la distancia geográfica y la distancia también de los avatares concretos procesales que nos han expuesto Sánchez Calderón y Puente, hace ver, digamos, el bosque con mayor claridad. Es un caso más, igual que ha habido en España, pero no aplicando la pertenencia, sino aplicando la apología, de persecución del terrorismo sin terror. ¿Cómo va a haber terrorismo si nadie está planeando cometer delitos violentos? No hay terrorismo sin violencia organizada masiva. Es tan sencillo como eso. Y que, digamos, una
determinada ideología será radicalmente contraria al poder establecido, como es obvio en un sistema de libertades, no puede ser constitutivo de una infracción criminal. De tal manera que, efectivamente, está claro que hay intereses corporativos y políticos que quieren mantener el terrorismo en la agenda de la comunicación política. Y eso sobre los cuerpos, sobre las vidas de personas que tienen determinadas opiniones políticas que no son terroristas ni colaboran con los terroristas porque no hay una organización terrorista que merezca tal nombre en esta conexión y que sirven como instrumentos para mantener, para deslegitimar la disidencia. Es decir, si decimos, repito una vez más, tal marcha, ¿no?, con independencia que puede constituir otro tipo de delitos contra el orden público, tal marcha es una marcha de terroristas, en el momento en donde la gente asume que esto es así, ya se ha ganado la partida. No tenemos ni que hablar sobre qué es lo que dicen las pancartas, cuáles son las reivindicaciones del movimiento popular. Y es obvio, y con todo respeto lo digo, yo no soy la persona llamada para hacerlo, pero es obvio que en el Perú llevamos teniendo un problema muy notable desde hace muchos años con los niveles de legitimidad tanto de la cabeza del Ejecutivo, ¿no?, me remito a lo que ha pasado con los presidentes, la presidenta en estos últimos años, como los partidos políticos que están presentes en el Congreso Nacional. Entonces es obvio que existen intereses políticos que prefieren hablar de otra cosa. Y si podemos estar hablando de un terrorismo, nos lo inventamos, pues es funcional a los intereses de determinados agentes políticos. Y para esto hace falta el derecho penal. Yo en este sentido veo un paralelismo importante entre España y el Perú, en donde después de una época de verdadero terrorismo muy intenso, cómo sobreviven normas que ya en aquel momento carecían de justificación y que ahora mismo se usan para fines completamente distintos que no tienen nada que ver con ningún terrorismo. Gracias, doctor. Comprendemos de repente las altas horas en su país, ¿no? De repente nos quiere brindar ya las palabras finales, ya para que después continúen los demás panelistas. Con mucho gusto y les ruego que me excusen, pero me están esperando, son aquí. Además estoy en Italia, no en España. Entonces en Italia los horarios no son tan tardíos como los nuestros. Yo lo que les diría, repito, con el poco conocimiento que tengo de los detalles de los procesos, que sí tienen mis copanelistas, que dicen que mal de muchos es consuelo de tontos. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así. Yo creo que en el Perú es necesario que se adquiera conciencia de que esto no es algo que pasa solo en el Perú. Porque hay que reconocer al adversario cuando viene. No es casualidad que, aparte de los ejemplos españoles que he mencionado, digamos, de tratar la comunicación sobre el terrorismo como si fuera terrorismo con fines obviamente políticos, en los que participan algunos tribunales que están al servicio de determinadas opiniones políticas, ¿no? Me dispensarán ustedes de decir que son prevaricadores, porque si no me ponen una querella. Entonces, pero les diré que no es casualidad que Nayib Bukele lleve llamando terroristas a unos supuestos traficantes de drogas desde hace años. No es casualidad que el actual titular de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica esté diciendo que hay narcoterroristas a los que ejecuta sin mandato judicial fuera del territorio de los Estados Unidos, vamos, a los que asesina diciendo que están transportando droga, ¿no? No es casualidad que aquí, en todos estos supuestos de gobiernos autoritarios, como es el caso de la República de El Salvador, o de quienes aspiran a ser gobernantes autoritarios, como creo que es el caso de Donald J. Trump, utilicen la palabra terrorismo inventándose un terrorismo que no existe para, digamos, utilizar esta técnica de comunicación, decir, ¿usted con quién está? ¿Con los terroristas o con quienes no somos terroristas y estamos combatiendo? Entonces, solo hay que convencer a la ciudadanía de que
quien está con la pancarta en la calle, quien pone en cuestión la autoridad de un determinado agente político, es un terrorista para deslegitimarlo. Y esto no solo pasa en el Perú, sino que está pasando en todo Occidente. Por eso es necesario que, como primera línea de defensa, los juristas, y esto sin necesidad de ser militante de nada, digamos, aquí así empieza el crecimiento del autoritarismo. ¿No? Se decía, estos son ideas judías, ahora se dice, estos son ideas terroristas. Y después de las palabras vienen los campos de concentración.